¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a Casa de la NCA. Hoy un día más trayendo contenido relacionado con la NCA al canal. Día 30 de julio, se acaba julio, un julio de mucho calor, el cual lo hemos tenido, por cierto, lleno de contenido en el canal. Mañana lo cerramos con un vídeo de los que os gustan, recomendando jugadores de la Summer League que pueden acabar en un tiempo cercano y en no mucho tiempo, mejor dicho, en ligas europeas o Asia o demás, es decir, se van a ir de la NBA, todo este mundo que la rodea, G-League y demás. Pero hoy toca hablar del College Devotion. Vamos a cerrar julio con el College Devotion porque ha saltado la noticia, ¿no?, de que Real Madrid, para el 4, ha fichado a Chuma Okeke, es jugador de Auburn, exjugador de aquella Auburn que llegó a la Final Four, de Jared Harper y compañía. Un Chuma Okeke, que es un jugador de un perfil que no solo en el Real Madrid, realmente la opinión, o sea, no por hablar de Xavier Razameix del año pasado, ¿no? Pero Dennis Smith tampoco rindió y para lo que se pide en Real Madrid quizás a priori, siempre a priori, a 30 de julio recién no ha anunciado su fichaje, no parece que pueda ser un jugador que pueda ser determinante, pero bueno, es un jugador que desde luego que por proyección y por potencial, y por todo lo que le rodea, es un jugador muy interesante, la pívot de 2,01 creo que le marcan, ¿no? 2 metros y poco, de estatura, 26 años, ha disputado más de 200 partidos en NBA con varios equipos, ha jugado también en la G-League. Y bueno, yo creo que Real Madrid buscaba un interior atlético, versátil y con capacidad de abrir la pista en el 4 y yo creo que Okeke te lo va a dar, ¿no? Además encaja muy bien en ese perfil y además en el perfil de 4 físico duro, defensa, un jugador defensivo que en defensa mete muchas manos, es un jugador muy interesante, ha estado en la Auburn de Bruce Pearl, con lo cual todo jugador que sea ahí que juega para Bruce Pearl un par de años, sabes que es un jugador muy activo en defensa, que alienta a sus compañeros para que estén muy activados en la defensa muy presionante y demás. Y Okeke es un jugador de los que han estado allí y que evidentemente aportan eso. No es un especialista en los triples, pero bueno, como le dejes en la esquina, es un jugador que te va a castigar, sinceramente. Yo sinceramente creo que vamos a ver cómo encaja, ¿no? Con gente como Usman Garuba, Bruno Fernández y demás, ¿no? Pero Real Madrid ha fichado a este chico que ocupa perfil extracomunitario, salvo que me digáis que no, yo creo que sí, no viene con el perfil americano. Y claro, es un jugador que tiene que hacer un impacto tremendo en la pintura, ¿no? Al final, te tiene que cerrar la pintura, pues es un jugador que yo creo que se la van a ver hacer muchos tapones, estar muy activo en defensa, te va a hacer que los penetradores de los otros equipos se piensen, ¿no? El estar en ser una amenaza constante ahí abajo y desde luego que vamos a ver un jugador que en ataque también te puede aportar puntos. Es un jugador que, a ver, no es un especialista, pero es un tío que luego hablaremos, su mejor partido en un en la NCA, perdón, es en un Swiss 16 anotando 20 puntos, ¿no? O sea, es un jugador que si tú le das el balón, te va a resolver, sinceramente. Y ya os digo, desde luego que es una incógnita, ¿no? Porque al final estos jugadores siempre lo hemos dicho, ¿no? La adaptación. Este tipo es un tío que salió en High School en 2017, top 60 del país, en una clase de reclutamiento que he tenido que mirar porque la verdad que no la recordaba y en esa clase de reclutamiento, perdón, había gente, os digo el top 5 de jugadores y si queréis me ponéis ahí abajo, pues menuda clase de reclutamiento más flojita o pedazo de clase de reclutamiento. El top 1 era Marvin Bagley, luego estaban Michael Porter, Mohamed Bamba, Colin Sexton, DeAndre Ayton, Mitchell Robinson, ¿os acordáis de ese tío? Que jugó en Western Kentucky un año y luego jugó por los Knicks y demás. Trevon Duval, Jaren Jackson, Jared Vanderbilt y Wendell Carter. Era el top 10 de jugadores de los cuales quitando a DeAndre Ayton, Colin Sexton, Michael Porter y Mo Bamba, el resto se ha quedado un poco atrás, ¿no? De lo que se esperaba de ellos. Luego más abajo sí que hay un tal Shai Gilgeous-Alexander en el número 20. Y bueno, en el número 60, ¿no? Trey Young estaba el número 30. Bueno, y en el número 60 estaba el bueno de Chuma Okeke, que es un jugador que jugó 2 años enteros en Auburn. El primer año en Auburn siempre juega poco, ¿no?
vas cogiendo impacto desde el segundo, y al segundo año sí que promedio 12 puntos, 7 rebotes, 2 robos de balón, un tapón, un 39% de porcentaje de triples, y desde luego que era un jugador, que ya la Auburn de Bruce Pearl es un equipo que te llama la atención, te salta a la vista ver el impacto defensivo que tienen, ¿no? El hecho de decir, es un equipo muy vistoso defensivamente, muy coral, que van todos a una, mucha presión y demás, y aunque quiera uno más, pero nada más. Era un jugador que además era un jugador inteligente sin balón, o sea, sabe dónde colocarse en ataque, rotar bien en defensa, es un buen defensor de equipo, manos activas, excelente timing para el robo, no le vas a exigir que se cree su tiro, porque no es lo suyo, ¿no? Pero como lo encuentres en la esquina del triple solo, muy probablemente lo meta. O sea, que es un jugador muy interesante, ¿no? Ese famoso 3&D, que tanto se llama en la NBA. Y lo que os decía, su mejor partido o el momento clave suyo en su carrera de la NCAA, perdón, fue cuando Auburn justamente alcanzó la Final Four por primera vez en su historia, ganándole a North Carolina en el Sweet 16, pero que curiosamente Chuma Okeke se rompió el ligamento cruzado anterior en ese partido ante North Carolina del Sweet 16, en el cual llevaba 20 puntos, 11 rebotes, 2 robos con 3 triples, siendo muy importante en ese partido ante North Carolina. Y nunca se sabrá, ¿no? Si aquella Auburn del 19, os acordáis, ¿no? La que pierde contra Virginia, tirando 3 tiros libres, Kyle Guy, enchufándolos y demás. Aquella Auburn que pierde ante Virginia en la semifinal de la Final Four en el último segundo por unas decisiones defensivas un poco cuestionables de inexpertos. Con Chuma Okeke, a lo mejor habría sido otra historia, no lo vamos a negar. A pesar de su lesión, fue elegido en el puesto 16 del draft del 19, ¿no? Al final, en la NBA se pensaba que él iba a ser un jugador determinante, jugador de lotería, un 3&D increíble, pero que no tuvo esa suerte que se esperaba o ese impacto que se esperaba en la liga, en la NBA, y desde luego que es un jugador que desde luego que siempre quedará la duda de estos jugadores, ¿no? Al final es que el impacto que puedan tener nunca se sabe. A priori es un jugador diferencial en Europa. Ahora, que se vaya a adaptar a Real Madrid, con lo que exige Real Madrid, de jugar Euroliga, ACB, jugar siempre bien, ganar, lo que te va a exigir Sergio Scariolo. Sergio Scariolo, que además su primer año en Madrid, y además vamos a ver el rol que le dan. Si se adapta a ese rol, que le quiera dar Sergio Scariolo y que Real Madrid quiera para él, que entiendo que le habrán dicho que será el de 3&D, jugando de 4 y un poco, pues, ese 4 defensivo. Si él no viene con estrellas, como estrella y quiere jugar más, tirar más tiros y forzar cosas y demás. Si él llega en un rol, que evidentemente es complicado porque al final quiere volver a la NBA sí o sí, tiene cláusula salida de NBA. Si él llega con un rol de estrella que tal, que va a pasar la mano en Real Madrid. Yo ya os digo, a priori, creo que este tipo de jugadores no encaja en Real Madrid y en España. Hay excepciones, ¿no? Jabari Parker al final podemos valorar si un tío que fue lo que fue a nivel de NCAA, a nivel de high school, el impacto que ha tenido en el Barcelona en los últimos años es el de un jugador de lo que esperábamos de él. O sea, a lo mejor Jabari Parker debería dominar la Liga CB, juega lo que juega, es muy bueno, pero tampoco es un jugador mega top de la liga, top 5 quizás, vale, lo puedes decir, pero bueno, para lo que se esperaba de un tío que va a jugar en NBA, pues a lo mejor no lo es. Entonces, esa siempre es la duda, ¿no? Con este tipo de jugadores, ver el encaje de más. Yo, desde luego, lo bueno para él es que creo que pese a que llega como jugador en NBA, va a venir con un rol de que no mucha gente le conoce, con un rol defensivo y demás, y creo que eso puede ser perfecto para él, que le ayude a crecer y que le ayude a ir a más. Un jugador muy interesante de la factoría Auburn, que siempre nos gusta, y un jugador que nos enamoró en aquella Auburn que llegó a la Final Four de la NCAA aquel año 2019. Mil gracias por estar ahí un día más en el canal, a tope. Mañana se viene el jugador Summer League y recordad que en agosto es tiempo única y exclusivamente para las previas, salvo que haya algún bombazo de que Duke se va a la SEC o que hay algún jugador que se cambia de tal, algún entrenador que se retira o demás, salvo cosas muy excepcional,
agosto es para las previas, las cuales ya vamos grabando a tope, ya vamos a tope grabando. Hay mucho lío, mucho timing, mucho encaje de bolillos para ver cuándo grabamos con los chicos. Y desde luego que os recomiendo esas previas 100%, pero mientras, seguir disfrutando del mejor contenido relacionado con la NCA en College 360, la casa de la NCA. Gracias por estar ahí. Hasta luego.